Muy buenas noches a todos, mi nombre es Fabricio Mesa, soy estudiante de quinto año de medicina y el día de hoy vamos a ver el tema de resistencia bacteriana. Bien, antes de iniciar vamos a ver un pequeño índice, vamos a tocar los puntos de un pequeño disclaimer, las definiciones de resistencia, vamos a hacer un repaso rápido de las familias de bacterias, cuáles son las principales familias de fármacos, vamos a explicar cuáles son los mecanismos generales de resistencia que existen. Vamos a ver algunos de los principales, algunos ejemplos, y luego nos vamos a ir a los mecanismos específicos. Vamos a centrarnos principalmente en aquellas bacterias de mayor importancia clínica y que constantemente uno se va encontrando, y vamos a ir tocando primero las resistencias transversales que pueden aparecer en cualquier familia, luego vamos a ir familia por familia, y finalmente vamos a ver un pequeño esquema acerca de las beta-lactamasas, y al final veremos algunos otros mecanismos de resistencia que no incluimos durante la presentación. Bien, entonces primero el disclaimer. En este video nos vamos a centrar principalmente en la parte de mecanismos de resistencia. No vamos a tocar realmente la parte de métodos de laboratorio o cómo se identifican estas resistencias a través de el D-test o algún otro. Entonces, para que puedan ver un poquito más de esa parte, pueden ver el video de Gustavo Quispe que subió hace unos años al canal del SEC. Y también nos vamos a centrar más que todo en las formas más frecuentes de resistencia. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero para cada tipo de resistencia a una familia, ya sea aminoglicósidos, ya sea betalactámicos, etcétera, hay muchísimas formas de poder resistir. Entonces nos vamos a centrar en las más frecuentes para que tengan un mapa general de cómo funcionan las cosas y a partir de ahí puedan ir agregando más cuando deseen ustedes. Bien, entonces comencemos con lo más básico, la resistencia antibiótica. ¿Qué es? Bien, se puede definir como la capacidad que tienen los microorganismos de soportar los efectos de los antibióticos y se puede manifestar a través de la disminución o ausencia de sensibilidad. En otras palabras, cuando nosotros tenemos un bicho, tenemos en este caso las bacterias, porque eso va a la presentación, ellas tienen una serie de mecanismos que les permiten poder sobrevivir a los fármacos, porque los antibióticos de manera natural deberían o matarlas, en caso sea bactericidas, o en todo caso detener su crecimiento, en caso sea bacteriostáticos. En este caso, si las bacterias tienen estos mecanismos que impiden que los fármacos hagan su función, entonces van a poder resistir la función de estos. Y como muy bien deben saber, este es un problema global que ha ido creciendo desde la propia invención de los antibióticos hace tantos años ya. La resistencia antibiótica se puede dividir en dos grandes grupos, la primaria o natural o intrínseca y la secundaria o adquirida. La resistencia primaria se encuentra dentro de los propios microorganismos, o sea, utiliza los genes, las variaciones anatómicas o las enzimas propias que tienen estos bichos. Por ejemplo, si tuviéramos un antibiótico que golpea la pared, pero mi microorganismo no tiene pared, entonces, claro, mi antibiótico no le va a hacer nada, porque de manera natural tenemos esta variante de anatomía microscópica que evita que este fármaco llegue a hacer su función. Muy bien. En el caso de las secundarias o adquiridas, son aquellas resistencias que se obtienen a través de una presión de selección. Generalmente las bacterias están frente a un ambiente hostil, constantemente están compitiendo con otras o constantemente están siendo presionadas por el medio, temperatura, cambios en el pH, incluso si están dentro del propio cuerpo, el sistema inmune constantemente las está atacando. Entonces, claro, esta presión de selección va a hacer que solo aquellas que sean más aptas o que tengan justo las mutaciones que le permitan sobrevivir en el medio actual en que se encuentran vayan a poder proliferar. Y de esta manera pueden adquirir nuevas mutaciones y pueden ser las más aptas. También existen otros mecanismos como el caso de transmisión horizontal de genes a través de plásmidos o a través de virus, pero no lo vamos a tocar en este video, sino que nos vamos a centrar más en los propios mecanismos de resistencia. Pero todo eso entraría dentro de la resistencia antibiótica secundaria. Bien, entonces comencemos dando una idea general de cuáles son las bacterias. A grandes rasgos siempre lo dividen en gram positivos, gram negativos y aquellos que no son los atípicos, ¿no? Son aquellos de que técnicamente tienen características de gram positivo, gram negativo, pero a la hora de hacer la tensión gram no llegan a ser pintadas. Entonces los conocemos como los atípicos. Ok, dentro de la presentación nos vamos a centrar sobre todo en la parte de los estafilococos, en particular la estafilococo aureus, porque es muy frecuente y siempre van a encontrar casos de MRSA, que es Staphylococcus aureus meticilino resistente. Dentro de los estreptococos también, los estreptococos neumoniae son bastante frecuentes. ¿Quién nos ha encontrado a pacientes que tienen neumonía en el hospital? Entonces también es importante conocer un poquito acerca de su patrón de resistencia, o al menos los más frecuentes.
los enterococos, que son particularmente complicados de manejar debido a su gran cantidad de resistencias, y también entran dentro del mapa de los streptococos. ¿Ok? No vamos a llegar a tocar la parte bacilos gram positivos debido a que tienen una gran diversidad y los patrones de resistencia en realidad no están tan definidos como los otros porque es un poco más difícil llegar a caracterizarlos. Y dentro de la parte de los crocos gram negativos nos vamos a centrar sobre todo en las enterobacterias, la E. coli y la Klebsiella, que son las clásicas. Y dentro de los no fermentadores, son los no fermentadores de glucosa, están las pseudomonas, que si alguno se ha preguntado por qué rayos las pseudomonas tienen tantas resistencias o por qué rayos no le afectan los mismos antibióticos que a otros, bien, el día de hoy vamos a saber por qué las pseudomonas son tan especiales. ¿Ok? Algunos otros microorganismos de interés que también sería bueno revisar sería en este caso el Mycobacterium tuberculosis, debido a que sus propias resistencias tienen su propia clasificación en MDR, XDR, pero no lo vamos a llegar a ver en esta revisión. Ok, bien, entonces vamos a hacer ahora un rápido recuento de las familias antibióticas y vamos a utilizar este pequeño esquema del First Aid para el Step 1. Y podemos ver que principalmente se divide por mecanismos de acción. Tenemos desde aquellos que afectan a la pared bacteriana, ¿no? Que se encuentran los famosos betalactámicos, que en la siguiente diapositiva vamos a ver un poquito más cerca de su clasificación porque los vamos a estar tocando a lo largo de toda la presentación y es bueno tener los conceptos claros. Entonces, tenemos a las penicilinas, tenemos a las cefalosporinas, a los carbapenems y a los monobactámicos. ¿Ok? También tenemos aquellos que afectan o sea, también afectan a nivel de la pared, pero tienen un mecanismo diferente porque actúan a otro nivel de la vía de biosíntesis de la pared celular. En este caso serían los glucopéptidos, siendo el más conocido la vancomicina y la bacitracina. También tenemos aquellos que afectan a la integridad de la membrana, siendo la daptomicina y las polimixinas. En este caso hay una diferencia entre gram positivo y gram negativo debido a que los gram negativos tienen una membrana externa, entonces las polimixinas tienen este efecto superior en ellos, aumentando la permeabilidad de membrana. En otras palabras, hacen que su membrana permita que muchas más cosas pasen fácilmente y algunas de estas pueden causar cambios en la osmolaridad y la bacteria termina siendo lisada. Bien, luego tenemos otros mecanismos como aquellos que interfieren con el metabolismo del ácido fólico, como el trimetoprim o el sulfametoxazol. Tenemos algunos otros que interfieren contra la integridad del ADN a través de formación de radicales libres, los famosos ROS. En este caso, aquí entra el metronidazol. Después, aquellos que interfieren con la ARN polimerasa, como la rifampicina, y aquellos que interfieren con el ADN gerasa y otro tipo de topoisomerasas, que son las fluoroquinolonas y las quinolonas como tal. Las fluoroquinolonas son una subfamilia dentro de las quinolonas. Bien. Y finalmente tenemos aquellos que interfieren contra los ribosomas, tomando en cuenta que vamos a estar tocando resistencia bacteriana, sus ribosomas son de 30S y 50S. Aquellos que afectan a los 30S son principalmente los aminoglucósidos y las tetraciclinas, mientras que aquellos que afectan a las 50S principalmente son las macrólidos, las estreptograminas y las lincosamidas. Bien, acá hay un esquema un poquito más simplificado para aquellos que quieran verlo. Y vamos a tocar un repaso rápido de betalactámicos para que nos queden bien claros todos. Ok, los betalactámicos se dividen en 4 grandes grupos: las penicilinas, las cefalosporinas y los carbapenems y los monobactámicos. Ok, técnicamente los inhibidores de las betalactamasas, que ahorita vamos a explicar un poco más acerca de ellos, también entran dentro de la familia de los betalactámicos, ok, pero su espectro de acción es muy corto y, o sea, es mínimo, tiene un espectro de acción mínimo, pero los usamos porque precisamente son capaces de inhibir a las enzimas betalactamasas, que de hecho son enzimas que permiten, digamos, destruir parcialmente a estos antibióticos y de esta forma la bacteria puede evitar que los antibióticos le hagan daño. Ok, entonces, sobre todo para la parte de enterobacterias y en enterosaurios vamos a estar tocando esto, entonces es importante clasificarlos. Las penicilinas se pueden clasificar de dos maneras. ¿Ok? Según la generación, las generaciones son de acuerdo a cómo fueron descubiertas. Tienes las penicilinas naturales y las antiestafilocócicas. ¿Ok? Y luego las siguientes generaciones son pequeñas modificaciones que se le fueron haciendo a las moléculas para poder ampliar o modificar el rango, el espectro de acción que tenían. Entonces tienes penicilinas de segunda, que están las aminopenicilinas, que si alguna vez han escuchado la amoxicilina o la ampicilina, aquí se encuentran. Luego tienes a las de tercera generación, que son los carboxipenicilinas, y las de cuarta son las ureidopenicilinas, que son conocidas como las antiseudomonas, que en un rato vamos a ver qué tan anti ya no son.
¿ok? Que tenemos a la famosa piperacilina, que lo van a escuchar bastante como el famoso pipetazo, ¿no? Que es la suma de piperacilina más tazobactam, que los tazobactanes, para que tengan una idea de todo lo que cabe en bactam, sulbactam, tazobactam, bueno, ácido clavulato pero generalmente son los inhibidores de beta-lactamasas. ¿Ok? Entonces, eso, podemos dividirlas según su generación o también podemos dividirlos según el espectro que suelen utilizar. Entonces tenemos a las penicilinas naturales, aminopenicilinas, que tienen un espectro un poco más ampliado que las naturales, aquellas que son capaces de resistir a las beta-lactamasas de los estafilococos, ahorita vamos a tocarlo, que son las antiestafilocócicas, como la oxacilina, que es la más clásica, y luego tienes a las antiseudomonas, que entras la piperacilina, ticarcilina, etc. Ok, eso es por un lado. Luego, la otra clasificación que es importante recordar son las cefalosporinas. Ok, existen cefalosporinas desde la primera hasta la quinta generación. Ok, aquí hay una pequeña mnemotecnia que pueden utilizar para poder recordarlo según qué letras se encuentran dentro de las propias cefalosporinas, pero este video no nos vamos a centrar tanto en cómo recordarlas, sino más bien en poder diferenciar que cada generación tiene un cambio de espectro de acción diferente. Mientras va aumentando las generaciones, va aumentando el espectro de acción y generalmente van incluyendo más bacterias gram negativas. Lo interesante es que las últimas dos generaciones rompen esto y se centran un poco más en la parte de centrarse en microorganismos específicos. Por ejemplo, los de quinta generación se centran principalmente en acabar con los MRCA, que nuevamente vamos a verlos en un momento, pero o sea, ya son drogas más diseñadas para centrarse en este tipo de, de microorganismos. Así como, por ejemplo, los de cuarta también están centrados para pseudomonas, como el cefepime. Ok, bien. Luego tenemos a los carbapenems, que los más clásicos son estos cuatro de aquí, el meropenem, ertapenem, toripenem, imipenem. Si se han dado cuenta, generalmente los antibióticos tienen unas terminaciones que ayudan a poder reconocer de qué tipo se encuentran. Y los monobactanes, que actualmente solo tenemos uno, que es el astreonam, aunque ya hay nuevos en diseño que todavía no han sido aprobados. Y finalmente tenemos los inhibidores de beta-lactamasas. Ok, bien, entonces después de este pequeño repaso, vamos a hablar ahora sí de los mecanismos de resistencia bacteriana. Bien, esto es un esquema de una bacteria, ¿ok? Por un lado tenemos aquí el citoplasma, tenemos aquí las dos membranas, en este caso sería una gran negativa porque tiene una membrana interna y una membrana externa, y el espacio entre ambas membranas donde se encontraría la pared, y también hay cierto espacio donde pueden ver enzimas o no, sería el periplasma, ¿ok? Bien. Ahora, es importante recordar una cosa antes de continuar y es que las membranas están hechas de fosfolípidos. Eso significa de que tienen partes hidrofílicas e hidrofóbicas. Entonces, dependiendo a la polaridad que tengan los antibióticos, van a poder pasar con mayor facilidad o con menor facilidad. Aquellos que no puedan pasar fácilmente van a necesitar canales, generalmente porinas, aunque existen otros tipos de canales. Entonces, porinas como estas son necesarias para que puedan entrar no solo los fármacos, porque las bacterias no piensan en generar una porina para que entre un antibiótico para matarla, sino que más bien utilizan estas porinas para poder ingresar una serie de elementos que necesitan para sobrevivir, como aminoácidos esenciales. ¿Okay? Entonces simplemente da la casualidad de que los antibióticos justo entraban por estas porinas o directamente a la hora de diseñarlos dijeron, ok, esta porina se ve buena, entonces vamos a centrarnos en esta porque es más fácil de detectar o es más fácil de conseguir moléculas que puedan ingresar. Y entonces así es como se van encontrando las, entre comillas, porinas específicas para antibióticos. Son porinas que justo permiten que pasen antibióticos. Ok, listo. Entonces, dejando eso de lado, vamos a comenzar. Bien, el primer mecanismo que vamos a ver es el de la expulsión activa de antibióticos, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Todos los mecanismos que vamos a ver son de cómo la bacteria logra hacer que el antibiótico no funcione. Bien, entonces la primera forma es que el antibiótico logra entrar. Chévere. No sabemos cómo, pero logra entrar. Quizás por una porina, quizás porque directamente podía pasar la membrana, o quizás ingresó algún otro fármaco, etc. Lo importante es que la droga logró entrar. Entonces, una vez que está dentro, necesita concentrarse, necesita acumularse para poder empezar a iniciar su efecto. Entonces, ¿qué pasa? Si la bacteria genera una bomba, ¿no? Genera así como la bomba de sodio de potasio. Entonces, si generamos una bomba que sea capaz de expulsar los antibióticos que han ingresado, entonces vamos a disminuir la concentración intracelular y vamos a evitar que el antibiótico
llegue a concentrarse lo suficiente para iniciar su función. En otras palabras, estamos botando el antibiótico, estamos expulsando de manera activa el antibiótico. A esto se le llama active efflux. Perdón, active efflux. ¿Ok? Entonces, eso. Y se utiliza una bomba efflux para poder lograrlo. ¿Ok? ¿Qué es importante recordar de esto? Aparte de la expulsión activa, es que precisamente activa viene porque requiere energía. Algunas bacterias, que ya vamos a ver, como en el caso de la pseudomonas, tienen tantas flux o tienen tanta capacidad que a veces gastan más energía en mantenerlas activas para protegerse que en la propia virulencia. Entonces, algunas infecciones llegan a ser incluso menos, digamos, virulentas o menos fuertes, o sus manifestaciones son un poquito más leves que otras debido a que se concentran tanto en esos mecanismos de resistencia. Ok, la siguiente que vamos a ver se llama la absorción limitada de antibióticos, también conocido como down regulation. ¿Ok? ¿Cómo funciona? Bien, entonces, como habíamos dicho, existen las porinas que permiten el ingreso de antibióticos. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros disminuimos la cantidad de porinas que se encuentran dentro de la membrana, entonces va a ser mucho más difícil que los antibióticos puedan ingresar. Obviamente no se pueden quitar todas las porinas porque al final nuevamente estas porinas están hechas para que entren aminoácidos esenciales, no tanto para que entren antibióticos, pero de todas maneras ayuda bastante el hecho de poder disminuir esta cantidad de porinas. Y pues eso, menos porinas, menos entradas, menos antibiótico, menor concentración, menor probabilidad de que inicie su efecto. Ok, la siguiente. Tenemos la alteración del sitio de acción, ¿no? Target Site Modification. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros modificamos el sitio que reconoce el antibiótico para poder iniciar su función, entonces el antibiótico no va a encontrar dónde tiene que llegar y por lo tanto no va a poder iniciar su función. Un ejemplo que vamos a ver un poquito más adelante también es el caso de, por ejemplo, la resistencia a los macrólidos. Entonces, en este caso, la bacteria sintetiza una serie de enzimas llamadas enzimas metilasas. Estas metilasas se unen al ARN ribosomal 23S y consiguen metilarlo. Entonces, al metilarlo, modifican su forma, su estructura, y cuando llega el macrólido y quiere reconocer el ARN 23S para unirse, no puede. Entonces, como no lo encuentra, no puede unirse, y como no puede unirse, no puede iniciar su función. Entonces, eso. Target Site Modification. Okay, siguiente. Tenemos la alteración del propio antibiótico, porque si podemos alterar el sitio de acción, ¿por qué no alteramos directamente el antibiótico? Ok, entonces eso. En este caso, la bacteria sintetiza una serie de enzimas que son capaces de reconocer algunos residuos del propio antibiótico y los modifica. Les agrega un OH, les agrega un H, les quita un G, les agrega algún residuo de serina. Entonces, con estas mínimas modificaciones logramos de que el antibiótico cambie, y al cambiar, cuando llega al sitio de acción que debería llegar, no es capaz de reconocerlo porque como hay esta pequeña variación, no es capaz de ligarse con la misma potencia que debería. Siguiente. En este caso tenemos al Target Bypass, también conocido como sustituto de proteína bloqueador de antibióticos. ¿Okay? Entonces, para hacerlo sencillo, y ahorita creo que vamos a profundizar un poquito más en estos mecanismos porque los últimos dos son relativamente nuevos en su descubrimiento. Entonces, el Target Bypass lo que hace es que existe una vía, una secuencia en la cual el antibiótico hace su función. ¿Ok? Por ejemplo, los betalactámicos. ¿Ok? Los betalactámicos van a actuar a nivel de la PBP, es una proteína que se llama PBP, es de Penicillin Binding Protein. Nuevamente, no es que esa proteína haya sido creada por la bacteria para unirse a los betalactámicos, sino que tiene su propia función, sobre todo en los últimos dos pasos de la biosíntesis de la pared celular. ¿Okay? Pero, en fin, entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos, digamos, un betalactámico que va a unirse a un PBP, y al unirse a esta, la inactiva. Entonces, al inactivarla ya no se puede producir la pared y la bacteria pues va a sucumbir porque como no tiene pared, no tiene protección, la reconoce el sistema inmune, la destruye, o incluso el propio hecho de no tener pared hace de que también pueda ingresar mucho más fácilmente moléculas osmolares y entonces se descompensa y muere. Entonces, bien, ¿qué pasa? Esa sería la vía natural, ¿no? Entonces tenemos un beta-lactámico, reconoce la PBP, inicia su función y todo bien. Entonces, los mecanismos de target bypass hacen de que la bacteria genere otra
vía, o sea, una vía alterna que le permite continuar con su función saltándose la vía que está usando el antibiótico. Entonces, si por ejemplo aquí uso una PVP, entonces aquí utilizaremos una, digamos, una PVP que sea de baja afinidad o directamente, no, digamos como que, ¿qué hace la PVP? No sé, ayuda a unir estas dos moléculas. Perfecto, entonces creo una segunda enzima que ayude a unir esas dos moléculas. Entonces, o sea, generamos como que eso, una vía alterna que permite continuar. Muy bien. Y el último mecanismo que conocemos actualmente es el Target Protection Protein o el guardaespaldas de la diana, ¿no? Que básicamente vamos a utilizar una proteína para que se una al target, para que se una al sitio de acción que debería unirse el antibiótico. Entonces, como ya se unió, el antibiótico no puede unirse. Tiene más subtipos que vamos a ver en un momento, pero a grandes rasgos así funciona como el guardaespaldas de la diana. Ok. Listo. Entonces, si alguno quiere tomar un screenshot, aquí tienen todos los mecanismos que existen. Esto lo saqué de una revisión de Nature. Está al final en las reviews. Justo salió en la edición de mayo, así que eso. En fin, de este año. Ok. Algo importante que debería comentar es que si bien estos son los mecanismos principales, cada uno tiene subtipos y pequeñas modificaciones que ahorita vamos a ver cuando vemos los ejemplos específicos, ¿no? Pero, por ejemplo, el hecho de, digamos, hacer down regulation, ¿no? De disminuir la permeabilidad de membrana, en este caso con disminuir las porinas, no se limita únicamente a esto, ¿ok? O sea, si bien el hecho de disminuir las porinas es el mecanismo principal, existen otros mecanismos como el hecho de, por ejemplo, cambiar los fosfolípidos que hay en la membrana, haciendo de que algunos fármacos no puedan ingresar, o por ejemplo el hecho de disminuir la cantidad de colesterol o disminuir la cantidad de algunos lípidos o modificar la cantidad de proteínas. Entonces, o sea, el hecho de estar modificando, toqueteando la membrana es lo que genera el propio down regulation, no solo el hecho de disminuir las porinas. Y así ocurre con cada uno de estos mecanismos. Entonces, como les dije antes, vamos a profundizar un poquito más en el target protection y en el target bypass porque eh, son importantes y tienen varios subtipos que son interesantes de ver y sería bueno reconocerlos. Listo. Comencemos con el Target Protection Protein. ¿Ok? Bien, en este caso de la proteína de protección al target tenemos tres subtipos, al igual que lo que vamos a ver con el Target Bypass. Bien, entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos esta protección, o sea, esta proteína de protección que se va a unir directamente a la enzima. Entonces, a la hora de que se está uniendo a la enzima, va a evitar que la droga original pueda unirse. Entonces, de esta manera vamos a evitar que ingrese. ¿Ok? Bien, entonces básicamente estamos compitiendo por el sitio de acción. En el segundo subtipo, esta proteína de protección se va a unir alostéricamente a la enzima. Entonces, a la hora de unirse, va a generar cambios conformacionales a nivel del sitio de acción y eso va a evitar que el fármaco pueda hacer su función porque no va a poder ingresar o si había ingresado, que lo suelte. Y el tercer tipo es bastante parecido. Este también se va a unir de manera alostérica, pero el cambio aquí es que en vez de modificar el sitio de acción para evitar que el fármaco haga su función, más bien lo que hace es que modifica la estructura de la propia enzima para hacer que siga funcionando a pesar de estar unido al fármaco. ¿Ok? Bien, entonces esos son los tres subtipos del Target Protection Protein. Ahora, en el caso del Target Bypass, nosotros también tenemos tres subtipos. ¿Ok? En el primer caso tenemos el mecanismo general que había mencionado, que es el de la enzima alternativa, ¿no? Que en este caso es que si bien nuestra enzima original no se terminó uniendo con el fármaco y pues ya se bloqueó, ya no podemos hacer nada respecto a eso, tenemos esta vía alterna, en este caso representada por una enzima que permite continuar con la función. Y esta vía alterna pues ya no tiene los problemas que tenía la enzima original, entonces ya no se va a poder unir al fármaco porque es diferente. Cumple la misma función, pero la estructura es diferente, haciendo que el fármaco no pueda unirse, como en el caso de las PVPs. Bien, ahora, en el caso de digamos, el target alternativo, ¿ok? Lo que pasa es que nosotros vamos a generar esta otra enzima, nuestra enzima alterna, pero esta va a sacrificarse. O sea, su sitio de acción es muy similar al de la enzima original. Entonces, vamos a sacrificarse para que se una al fármaco y de esta manera, pues, la enzima original quede chévere, o sea, quede sin problemas y pueda continuar con su función. Bien, y en el último caso tenemos al target overproduction. ¿Okay? En este caso, este es el más chévere de todos, es que la enzima, okay, o sea, la enzima no tiene un cambio, o sea, la enzima se va a bloquear, el fármaco va a ingresar, la enzima se va a unir y se va a bloquear y no podemos hacer nada al respecto. Pero lo que sí podemos hacer es que si
modificamos a nivel de los genes el nivel de síntesis que tiene la producción de esta enzima, ¿ok? Entonces va a incrementar el número de copias de la enzima que se tienen. Y de esta manera, a pesar de que el fármaco se una a la enzima original, todavía hay una gran cantidad de enzimas libres. En otras palabras, si se une a una, aún tenemos otras 100 que siguen funcionando. Y de esta manera, la bacteria es capaz de sobrepasar al fármaco. Ok, este es un cuadrito que tiene, digamos, algunos de los ejemplos más clásicos que igualmente vamos a ver ahorita en los mecanismos específicos. Pero por ejemplo, ¿no? Tenemos a los aminoglicósidos que lo que hace son cambios a nivel de la membrana externa y eso se encuentra a nivel de la pseudomonas originosa. En el caso de los betalactámicos, el más clásico es en el MRCA, que lo que hace es modificar la PBP a una PBP2A, la cual evita que se puedan unir los betalactámicos. O sea, tiene una afinidad muy baja por los betalactámicos, entonces básicamente no pueden ingresar. O el caso de crear penicilinasas, que son enzimas que se encargan de degradar al fármaco. Y entonces, en este caso, a las penicilinas, y así evitan que el fármaco llegue a hacer su función. Hay otros como el glupéptido, que lo vamos a checar más adelante, o los macrólidos, las quinolonas o las tetraciclinas. Okay, y todos estos están mediados a través de genes y pequeñas modificaciones o mutaciones en la estructura de las proteínas. Ok, bien, entonces ahora sí, vamos a pasar a la última parte, en realidad es la parte más genial de este video. Vamos a tocar tres cositas, ¿ok? Primero vamos a ver algunos mecanismos transversales, en este caso vamos a ver las quinolonas, aminoglicósidos, tetraciclinas y la gran resistencia combinada de macrólidos, licosaminas y estreptograminas. ¿Okay? Luego vamos a ver algunos patrones específicos de bacterias y vamos a cerrar con algunas otras extras que se pueden encontrar. Ok. ¿Por qué elegí estas cuatro? Porque son transversales, o sea, si bien son más frecuentes encontrar en algunos tipos de bacteria como los cocos gram positivos, pueden aparecer en básicamente cualquiera, o sea, estos cuatro mecanismos los pueden encontrar en cualquier lado y van a decir como que, ah, ya, ok, eso es de eso, es como que, ok, tiene sentido. Bien, entonces vamos a verlos. Comencemos con las quinoquinolonas. ¿Okay? Aquí tenemos la clasificación, existen 4 generaciones y van cambiando, ¿no? Ácido nalidóxico, el ciprofloxacino, levofloxacino, etc. ¿Okay? Su mecanismo de acción, si alguno no se acuerda, es a través de la inhibición del ADN girasa y las topoisomerasas, ¿okay? Al igual que su subgrupo que son las fluoroquinolonas. Bien, entonces su mecanismo de acción es la inhibición del ADN girasa bacteriano, que muchas veces es la topoisomerasa 2, pero no en todas las cepas, y algunas topoisomerasas 4, dependiendo nuevamente de las cepas. Pero principalmente se une al ADN girasa, es lo que hay que recordar. Entonces, ¿cómo rayos hace la bacteria para poder bloquearla? Fácil. Tenemos mutaciones en genes. Entonces, tenemos algunos genes especiales, el gen GIR de girasa y el gen PAR. Entonces, AB significa que hay un tipo A y un tipo B, AC es como que hay un tipo A y un C. Ok, listo. Entonces, si la bacteria tiene alguno de estos dos genes o ambos, lo que va a hacer es que su DNA girasa y sus topoisomerasas, no todas, algunas, se van a modificar. Y a la hora de modificarse, pues las quinolonas van a ser incapaces de poder unirse porque el sitio de acción ha cambiado. Y por lo tanto las quinolonas no lo van a poder reconocer y así es como tenemos resistencia. ¿Okay? Bastante simple, bastante elegante. Okay. En el caso de los aminoglicósidos, okay, si alguno no se acuerda cuáles son, aquí tenemos los más clásicos: gentamicina, streptomicina, amicacina, que son los que más se usan. Okay. Y su mecanismo de acción nuevamente está a través de la subunidad 30S, al igual que las tetraciclinas. Bien, entonces nuevamente su unión es a nivel de la subunidad 30S. ¿Cómo obtenemos la resistencia? Fácil. Generamos nuevamente estos genes AAC, ANT, APH. ¿Okay? Estos genes van a generar enzimas transferasas. ¿Okay? Cada uno de estos genera su propia transferasa. La AC genera la acetiltransferasa, la ANT la nucleotidiltransferasa, la APH la fosfatransferasa, ¿ok? P de fósforo, N nucleotidil, la A de acetil. Bien, entonces cada uno de estos genera su propia enzima transferasa. Pero lo que va a hacer estas transferasas es localizar al antibiótico, en este caso los aminoglicósidos, y le van a agregar uno de estos grupos, ya sea un grupo fosfato, ya sea un grupo nucleotídico o ya sea un acetil. Entonces, a la hora de agregar estos, vamos a modificar el antibiótico y ya no va a poder unirse con la misma afinidad a la diana, en este caso a la subunidad 30S, y por lo tanto ya no van a poder cumplir su función. ¿Ok? Estas enzimas transferasas tienen sus propias nomenclaturas, entonces un ejemplo clásico es la AAC6'1A, ¿ok? Que es el que se encuentra aquí.
Disculpe, había un pequeño sonido. Ok, listo. Entonces, el más clásico es este, ¿no? El AAC6'1A, que es un tipo de enzima, pero, o sea, hay muchos más. Entonces, eso, la nomenclatura va variando, pero los genes suelen ser los mismos. Ok, tienen variaciones, pero suelen ser los más frecuentes. Ahora, si bien este es el mecanismo más frecuente y por eso lo coloqué como el transversal, también existen otros mecanismos como aquellos que modifican la propia subunidad 16S, que es parte de la subunidad 30S, a través de mutaciones puntuales. Entonces, claro, estos otros mecanismos también van a conferir una resistencia a aminoglicosidos. Esto es para que recuerden de que existen muchos tipos de resistencia y múltiples mutaciones pueden generar el mismo tipo de resistencia. Lo importante es recordar los más frecuentes. Y bueno, justamente digamos, en este caso, no esta segunda vía, que es la que modifica al RNA ribosomal 16S, es la que le da la resistencia a la streptomicina para la Mycobacterium tuberculosis. Ok, y el último mecanismo transversal son las tetraciclinas, ¿ok? No, perdón, es el penúltimo, nos falta ver los macrólidos, ¿ok? Entonces, las tetraciclinas, ¿qué tienen de especial? Al igual se van a unir a las 30S y en este caso los genes se llaman TET, van desde la K hasta la O. Entonces, TET, tetraciclinas, ok, listo, por eso. Bien, entonces, ¿qué pasa en los genes TET? Lo que hacen es sintetizar efflux. Si no se acuerdan que era un efflux, son las bombas de expulsión. Entonces, claro, con estas bombas de expulsión vamos a expulsar a la poca tetraciclina que pueda ingresar y de esa manera nos volvemos resistentes. Ok, eh, finalmente nos vamos a esta resistencia combinada de macrólidos, lincosamidas y streptograminas. ¿Ok? ¿Qué es interesante? Los tres actúan a nivel de la subunidad 50S, eso para empezar. ¿Ok? Entonces ya con eso uno va a tener una idea de por qué tiene una resistencia cruzada. Segundo, y aún más interesante, que en realidad si bien los tres actúan a nivel de 50S, cada uno tiene su propio sitio de acción y en realidad cada uno de ellos tiene su propio mecanismo diferente. O sea, por ejemplo, los macrólidos lo que hacen es evitar de que el ribosoma pueda girar sobre sí mismo y entonces al evitar que una subunidad gire sobre la otra hace que los sitios de acción no se puedan mover y por lo tanto las proteínas no puedan continuar. Es como que no deja pasar de la E a la A en esquema EPA, entonces como que, ya, ok. Pero los otros dos tienen también mecanismos diferentes, entonces claro, ¿cuál es el chiste? ¿Cómo logran hacer esto? Bien, estos tres fármacos, a pesar de tener sitios de acción diferentes, para poder llegar a esos sitios de acción, primero tienen que reconocer a la ARN ribosomal 23S, ¿ok? Que se encuentra en el ribosoma 50S. Entonces, claro, si yo bloqueo este ARN ribosomal, entonces voy a evitar de que estos tres fármacos reconozcan la subunidad 50S y por lo tanto no van a poder iniciar su función. Entonces, ¿cómo lo logro? A través de estos genes, el gen ERM, ¿no? Y el gen INU. Entonces, claro, estos genes van a sintetizar enzimas metilasas, ¿ok? Enzimas metilasas 23S que van a precisamente hacer eso, metilar el 23S y así modifican el sitio de acción y por lo tanto los fármacos no se unen y tenemos resistencia bacteriana. Hermoso. Ahora, para ser más exactos, estos tres fármacos, ya cuando existe ese mecanismo de resistencia que afecta a los tres, se le llama el patrón de resistencia MLSB. M de macrólido, L de lincosamidas y SB de streptograminas tipo B. Eso es un poquito más acerca de antibióticos, pero las streptograminas generalmente tienen dos subunidades, la subunidad A y la subunidad B, y la unión entre ambas permite, bueno, en realidad cada uno tiene una función diferente, pero su coacción ayuda a que generen su mecanismo y su espectro antibiótico. Eso es bastante interesante, de hecho, pero lo importante recordar es que si bien existe este, digamos, mecanismo de resistencia conjunto, también existen otros fenotipos. No son tan frecuentes, pero sí, existen subfenotipos de patrones. Entonces, en vez de ser MLSB, solo ML. Entonces, macrolincosamida, otro es lincosamida, estreptogramina. Entonces, así, van variando, se van uniendo, se van combinando. ¿Okay? Entonces, eso, importante recordar. Bien, ahora nos vamos a la joya de la corona, los patrones de resistencia. ¿Okay? Vamos a ver estos 5 patrones del Streptococcus pneumonidae, el S. aureus, los enterococos, las enterobacterias y las pseudomonas, las monomonoseudomonas. ¿Okay? Bien, comencemos con los Streptococcus pneumonidae. Los pinté de dos colores diferentes para recordar que estos son gram positivos y estos son gram negativos. ¿Ok? Bien, entonces, comencemos. Bien, ¿qué pasa con... Ay, se me mezcló. Ya. Ok, bueno, no importa. Ok, tenemos las Streptococcus pneumonidae. Bien, entonces, ellos tienen, al igual que muchos otros, un patrón inicial, un patrón común, un patrón wild type,
wild type, que es como el patrón salvaje, ¿ok? Entonces, como que este patrón básico, el más frecuente de encontrar, suele tener en algunas bacterias, como dije antes, tiene una resistencia intrínseca, una resistencia natural. Entonces, de manera natural ya tiene enzimas o tiene mecanismos que le permiten sobrevivir a los medios. Sin embargo, hay algunas otras, como el caso del Streptococcus pneumonidae, que su patrón clásico en realidad no tiene resistencia o sus resistencias son tan pocas que en general no las consideramos. Entonces, claro, en su patrón común pues tenemos esto, susceptibilidad a básicamente todos los betalactámicos, lo cual está bastante bien. ¿Ok? Pero también existen variantes. Entonces, su variante más clásica es la variante resistencia a betalactámicos. ¿Okay? Tiene sentido, ¿no? Porque si generalmente lo tratas con betalactámicos, tiene sentido que lo que desarrolle sea una resistencia contra estos betalactámicos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bien, en realidad tiene múltiples formas de llegar a esta resistencia, pero las dos más clásicas son estas dos. Por un lado, tiene una mutación acumula mutaciones a nivel de sus PBPs. ¿Ok? Nuevamente, PBP, Penicillin Binding Protein, y su función natural, ¿no? Es la de elongar las cadenas de peptidoglucano para la biosíntesis de la pared celular. Entonces, claro, si modificamos la PBP1A, la 2X y la 2B, o cualquiera de ellas, entonces podemos adquirir esta resistencia a los betalactámicos porque los betalactámicos no se van a poder unir tan fácilmente a estas proteínas y así obtenemos la resistencia. Por otro lado, también podemos encontrarlo a través de la mutación de la proteína MURP. ¿Okay? Esta proteína es una aminoaciltransferasa que también participa en la biosíntesis de la pared. Entonces, claro, si modificamos también este otro paso, pues vamos a evitar que los betalactámicos puedan unirse. Esto a diferencia de los PBPs no es una unión más cercana, sino es más bien a través de un mecanismo de, como dijimos antes, de bypass, pero eso es bastante interesante también. Ok, entonces, al tener estos mecanismos de resistencia, obtenemos la resistencia a penicilinas y aminopenicilinas. Como recuerdan, las aminopenicilinas son las penicilinas de segunda generación, entonces tiene sentido, ¿no? Mutamos la PBP, la proteína que une a las penicilinas, es una resistencia de, entre comillas, bajo grado, entonces afecta a los dos generaciones más básicas, la primera y la segunda de las penicilinas. ¿Ok? Bien, entonces ese es el patrón del Streptococcus pneumoniae. Lo puse primero porque el patrón del S. aureus es muchísimo más complejo. ¿Okay? No en el sentido de que tiene muchas resistencias, como vamos a ver en otras bacterias, sino más bien porque tiene muchas variantes. ¿Ok? Bien, entonces comencemos. La más clásica de todas es el fenotipo salvaje, el wild type. ¿Ok? Bien, al igual que el Streptococcus pneumoniae, no tiene una resistencia real y pues es susceptible a casi todos los antibióticos. Generalmente se usan los betalactámicos porque tienen un buen cubrimiento para ellos, pero eso, o sea, no tienen una resistencia real. El problema es que esta cepa era disponible hace 30 o 40 años. Actualmente es muy raro encontrar este tipo de cepas. Lo más frecuente es encontrar estas, las productoras de penicilinasa. ¿Okay? Que están como en el 80% de los aislamientos, o sea, es muy frecuente. Entonces, claro, estos S. aureus, entonces básicamente el tipo más frecuente ya tiene una resistencia inicial, produce unas penicilinasas, que nuevamente, o sea, una enzima, es una beta-lactamasa, ¿no? Porque en un rato vamos a ver la clasificación, pero una clasificación simplificada, pero es una enzima que va a degradar penicilinas. Entonces, claro, ¿cómo lo logra? ¿No? Bien, tenemos un gen, el gen BLAS-Z. Bueno, BLAS-Z, BLAS. Ok, entonces, ¿qué pasa? Con este gen vamos a sintetizar la penicilinasa A. Ok, existen muchos tipos de penicilinasa A. Para ser más exactas, la que suele sintetizar es la PC1. Este es su nombre. Hay PC1, PC2, PC5, PC20, ok. O sea, es eso. Entonces se sintetiza esa penicilinasa A. Y a través de esta, pues logramos cortar, ¿no? Logramos degradar algunos betalactámicos y así obtenemos una resistencia contra penicilinas y aminopenicilinas, similar a la Streptococcus pneumoniae. Si se quedara ahí, todo estaría bastante bien. El problema es que hay más. Luego tenemos el Borsa, ¿ok? Que sus siglas me parece que se mencionan como borderline, que es como que al límite. Entonces es como que se nombra así porque tiene una hiperproducción de este gen BLASZ. O sea, tiene una mutación que hace que este BLASZ tiene múltiples copias y esas múltiples copias tendrían múltiples síntesis en paralelo. Entonces, claro, tenemos una hiperproducción de esta penicilinasa A, ¿okay? Es representada con este montón de Pacmans, de estas enzimas. Entonces, claro, como tenemos tanta enzima, de repente
adquirimos una resistencia mayor a otros betalactámicos porque si bien no tenemos una unión tan afín, como tenemos tanto, nos permite unirnos a pesar de que no sea tan afín. Y si obtenemos la resistencia no solo a las penicilinas y a las aminopenicilinas, sino también a las oxacilinas, que como vimos también se les conoce como las antiestafilocócicas. ¿Por qué? Porque si lo más frecuente es tener penicilinas, perdón, estafilococos aureus productores de penicilinasa, entonces obviamente cuando se generaran nuevas generaciones de penicilina, buscamos tratar de encontrar alguna que le haga daño a este MRSA, perdón, a este Staphylococcus aureus. Entonces, claro, como teníamos esta nueva cepa general, el aureus encontró una forma de poder sobrellevarlo. Entonces, si tú tratabas esto con oxacilina, pues ahora ya no puedes porque ya lo cubre, o sea, es capaz de generar una resistencia ante tu siguiente paso del mecanismo. Y esto no acaba aquí, hay variantes, o sea, no solo está el BORS, sino también el MOTSA, que es el mínimamente modificado. ¿Okay? Este tiene una vía diferente, ya no juega tanto con el gen Z, sino más bien acumula mutaciones en sus PVPs, así como el S-Neumonidae, y entonces aquí modifica sus PVPs, modifica la 1, la 2, la 4 y genera, pues eso, genera PVPs de baja afinidad a los betalactámicos y tiene un patrón de resistencia bastante similar. Pero el problema llega con los últimos dos. Llegamos con el MRCA, ¿okay? El famoso Staphylococcus aureus meticilino resistente. ¿Okay? En este caso lo que tenemos es un gen MECA que se encuentra en un cassette cromosómico. Un cassette es un grupo de genes, que es el SEC-MEC. ¿Ok? SEC, como el SEC. En fin. Ok, tenemos el gen MECA. Entonces, este sintetiza una PBP2A, ¿okay? Que es una penicillin binding protein de muy, muy, muy baja afinidad para betalactámicos. ¿Okay? Entonces, al sintetizar esto, estos MRCA de repente se vuelven resistentes a casi todos los betalactámicos. ¿Okay? Y no solo eso, sino también a los inhibidores, porque si recuerdan, los inhibidores en sí mismo también son betalactámicos. Entonces, excepto las cefalosporinas de quinta, pero oye, o sea, las cefalosporinas de quinta fueron cefalosporinas creadas precisamente contra el MRCA, ¿okay? Como la ceftarolina. Entonces, claro, es como que, complicado manejo. ¿Qué hacemos en estos casos donde ya los betalactámicos parecen no ser una opción? Usamos otras familias. Lo más clásico es la vancomicina, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando buscas una opción, pues el Staphylococcus aureus encuentra una manera de sobrepasarla y de repente tenemos el BRCA, ¿verdad? Entonces, a través del gen VAN conseguimos una resistencia contra la vancomicina. ¿Okay? En la siguiente ya pongo el mecanismo exacto, pero para que tengan una idea, la vancomicina, como es un fármaco de otra familia, actúa en otro lugar. En vez de actuar sobre la PVP, en este caso actúa sobre los residuos de alanina de un subproducto que se encuentra dentro de la pared celular. Entonces, claro, aquí el chiste está en que vamos a modificar, es el N-acetilmurámico, NAM. Entonces, vamos a modificar esta D-alanina por un D de lactato. Entonces, claro, al hacer esta pequeña modificación, de repente la vancomicina ya no es capaz de hallar el sitio de acción y por lo tanto ya no puede unirse y así es como logra obtener esta resistencia. Okay, entonces, claro, va a obtener resistencia a la vancomicina más toda la resistencia previa que ya tenía por ser un MRCA. O sea, es bastante, bastante complicado de tratar. Ok, pasemos a los siguientes. Okay, tenemos a los enterococos. Tenemos al enterococo faecalis y al enterococo faecio. Ok, ¿por qué los escogí? Porque también son complicados de tratar. Este, a diferencia del MRCA, no tiene una gran cantidad de resistencias, pero a cambio, perdón, o sea, no tiene una gran cantidad digamos, subtipos de resistencia, pero a cambio, sus pocos subtipos tienen múltiples resistencias. Entonces, por ejemplo, su fenotipo salvaje ya juega con 4 tipos de resistencia. Un dato importante mencionar es que estos de aquí, los que mencioné como transversales, estos de fluoroquinolona, perdón, quinolona, semiclosis, triciclinas, todo, o sea, también se encuentran dentro o sea, pueden aparecer en variantes del MRCA, ¿ok? O sea, no vayan a creer que no, o sea, sí, aquí pueden aparecer, o sea, dentro de todos estos grupos también se pueden añadir esas resistencias extras, o sea que llega a ser un dolor de cabeza. Bien, entonces, en el caso del Enterococo faecalis, nosotros tenemos en su patrón salvaje, su patrón más simple, ya tenemos estos 4 mecanismos de resistencia. Tenemos la resistencia a las cefalosporinas a través del gen IREC, que lo que hace es sintetizar PVPs modificadas de baja afinidad. ¿Okay? Tenemos la resistencia que vimos antes a las lincosamidas a través de la síntesis de metilasas 23S, ¿no? Que lo que hacen es metilar al 23S ribosomal y entonces así conseguimos pues la resistencia a clindamicina, que es una lincosamida.
Y tenemos otras resistencias como los aminoglicosidos que ya hemos visto, como con las transferasas. Y este es lo interesante de esto, que tiene una vía alterna para el robo de folatos. Okay, bien, las bacterias, en este caso los enterococos, necesitan folato para poder crecer. Entonces tienen una vía específica para poder sintetizar folato o poder sintetizar variaciones del folato que lo necesitan para sobrevivir. Entonces nosotros encontramos a través del trimetopil sulfametoxazol, un antibiótico, la capacidad de poder bloquear algunas enzimas dentro de esta vía para lograr que, pues, eso ya no pueda producir más derivados del folato y por lo tanto muera. O sea, no pueda crecer y termine muriendo. Entonces, es gracioso porque la vía alterna del robo de folato es que, o sea, básicamente ya no sintetiza, sino que le roba los folatos preformados al host. Entonces, claro, es como que, se salta la resistencia. Bien, y al igual que el otro, del Staphylococcus aureus metilicino resistente, también puede tener una resistencia a vancomicina. No está en el wild type, ¿ok? Pero lo puedo obtener. Entonces, también lo obtiene a través del GenBan. Y eso es lo que les comentaba en la pequeña imagen. Normalmente la vancomicina se une a los residuos del N-acetilmurámico, que son los componentes de la parte celular, ¿no? A través de, reconoce los residuos de ala, y entonces ahí se une. Entonces, la mutación es cambiar los residuos por de ala de LAC. Entonces, claro, ya como es diferente, pues no lo reconoce, no se puede unir y obtenemos resistencia. Bien. Siguiente. El Faecium tiene los mismos 4 mecanismos que nuestro amiguito anterior, ¿ok? Los de cefalosporinas, clindamicinas, aminoclócidos y trimetopil sulfametoxazol. Pero le vamos a agregar una resistencia extra, que es a través de acumulación de mutaciones obtiene una PVP modificada, que es la PVP5. Y así obtiene una resistencia ampliada para las ampicilinas. Y al igual que el otro también tiene vancomicinas. ¿Ok? Bien. Ok. Hasta aquí hemos hablado de gram positivos. Ahora vamos a irnos a la última parte del video, que son los gram negativos. Vamos a tocar los enterococos, perdón, vamos a tocar sobre todo el patrón de Pseudomonas y el patrón general de las enterobacterias. ¿Ok? Pero es importante saber que todo lo que hemos estado mencionando tiene una aplicación práctica a través de los antibiogramas. En esta clase no vamos a tocar el lectura de antibiogramas porque nos vamos a tirar aquí otra hora. Sin embargo, lo comento por si se preguntan por qué rayos debería aprenderme todas estas mutaciones. ¿Ok? Bien, eso por un lado. Y por otro, también hablar de enterobacterias y sobre todo hablar de betalactamasas es un montón. ¿Ok? O sea, solo para que se den una idea, regresando al mapa inicial, o sea, las enterobacterias en sí mismas, si bien aquí solo aparecen E. coli, Klebsiella, Salmonella y Proteus, hay muchas más. ¿Ok? O sea, es todo un grupo bastante grande. Y cada una de ellas tiene su propio patrón de resistencia. Bien, sin embargo, es importante saber que en general uno de los mecanismos más frecuentes que tienen las enterobacterias para poder sobrevivir son las betalactamasas. ¿Ok? Y tienen su propia clasificación. Tienen una clasificación estructural y una clasificación molecular, que la clasifica en clases, y hay de hecho varias clasificaciones y hay muchos subtipos o sea, es muy interesante, es muy chévere porque ayuda a que tengas una idea centrada de cómo conseguir cada cosa, pero en este video aquí nos vamos a centrar principalmente en el patrón de resistencia. Entonces, no vamos a explicar necesariamente esa parte. Si quieren que lo expliquemos en un video futuro, pónganlo en los comentarios y veremos si nos da tiempo para poder generar, si no es bien en este ciclo, en otra oportunidad, o podemos hacer un taller ampliado para que puedan entender bien toda esta parte que es bastante interesante, o incluso cómo leer los antibiogramas, pero bueno. Ok, entonces vamos a irnos a lo fácil. Ok, vamos a irnos a lo fácil, a lo básico, a lo duro, para que tengan, o sea, no nos vamos a ir a lo duro, sino que a lo sencillo, para que tengan una idea clara de cómo funciona y a partir de eso ya puedan trabajar un poquito mejor. Bien, entonces, como les dije antes, existen muchos tipos de beta-lactamasas, ¿ok? Existe básicamente un tipo para cada tipo de beta-lactámico. Entonces, para las penicilinas tenemos las penicilinasas. Para las cefalosporinas, las cefalosporinasas. Para los carbapenems, los carbapenemasas. ¿Ok? Esos son como los 3 grandes tipos. Pero no significa de que su espectro se quede ahí. En un momento vamos a ver los espectros para que tengan una idea de cómo funciona. ¿Ok? Pero tienen subvariaciones. ¿Ok? Entonces, así como mencionamos de que ahora hay resistencias contra los inhibidores, que llevo mencionando desde hace rato, entonces vamos a hablar de ello rápidamente. Bien. Las betalactamasas son enzimas que lo que hacen es unirse al betalactámico y lo degradan o le generan una variación que evita que el fármaco llegue a su función. Los inhibidores de betalactamasas, como dijimos antes, los bactanes,
o el ácido clavulámico, lo que hacen, o el ácido borónico, lo que hacen es unirse a las beta-lactamasas y las inhiben, las bloquean, así, de manera alostérica. ¿Ok? Entonces, claro, al igual que como vimos con el MRCA y con cualquier bacteria, cuando tú sometes a una bacteria constantemente a estas formas de inhibición, va a terminar desarrollando mecanismos para poder sobrepasarlos. Y la forma en la que lo logró es a través de los IRTs, que son enzimas de amplio espectro que lo que hacen es bloquear a los inhibidores. ¿Ok? O sea, F. Luego tenemos algunas otras variantes, que son las BLEA, que son las beta-lactamasas de beta-lactamasa de espectro ampliado, y las BLI, o las BLE, las beta-lactamasas de espectro extendido, ¿ok? Que es mayor. Y luego tenemos a las AMC. Ya, o sea, estas tres de aquí son complicadas de manejar. En un momento vamos a hacer un gráfico de cuál es su espectro, pero lo más interesante quizás de recordar son estas dos. Por un lado tenemos a las BLE, ¿ok? Que son de espectro extendido porque su espectro involucra muchísimos tipos, ¿ok? O sea, son betalactamasas que abarcan muchísimos tipos. Ahorita vamos a ver el espectro. Y las AMC tienen una característica muy especial y es que son reprimibles e inducibles, ¿ok? O sea, ¿qué significa? Que nosotros tenemos una bacteria. Bien, esta bacteria de manera natural, ¿ok? Así de manera natural puede tener una AMC, pero esta AMC podría estar, digamos, dormida, o sea, reprimida. Entonces, claro, como está dormida, eh, entonces de manera natural, cuando tú le pones un beta-lactámico, no le vas a hacer nada. ¿Ya? Perdón, cuando tú le pones un beta-lactámico, la bacteria no le va a poder hacer nada. O sea que no tiene una forma de poder, digamos, resistirlo, a pesar de tener esta AMC, porque está dormido, está reprimido. Entonces, claro, el beta-lactámico llega, le hace daño y mata a la bacteria. ¿Ok? Pero eh, estos beta-lactámicos generan una presión de selección porque están, digamos, matando las bacterias. Entonces, claro, aquellas que tienen este AMC reprimido pueden despertarlo, o sea, pueden inducirlo. Y de repente estas bacterias que por un momento eran susceptibles a los betalactámicos, ahora acaban de despertar una de las betalactamasas más poderosas de todas, y entonces de repente se vuelven resistentes, así de un momento a otro, ¡pam! Entonces tienes un paciente que está mejorando y de repente, ¡pam!, empieza a empeorar y los antibióticos que está usando de repente dejan de funcionar. Es como que, oh no, ¿qué hago? ¿Ok? Entonces, claro, eso, o sea, pueden inducirse y de repente su espectro, o sea, si se despiertan, su espectro puede crecer. Y si se inducen, o sea, se pueden hiperexpresar, o sea, pueden incrementar incluso más su espectro aún, entonces ya se vuelven aún más peligrosas, ¿ok? O sea, por eso son tan complicadas de manejar a las AMC. Y hay bacterias que tienen AMC de manera natural. Entonces, claro, nuevamente, para resumir, tenemos la AMC que puede estar reprimida, que puede estar expresada, que puede ser, o que se conoce como no reprimida, o inducida, y puede estar hiperexpresada, ¿ok? Y aparte de todo eso, también tiene una otra forma que se llama la constitutiva, que es que, o sea, la expresa pero a bajos niveles. Entonces tienes a esos distintos tipos. Ok, bien, basta de chácharas. Bien, comencemos con los espectros. Ok, este es un pequeño esquema de las resistencias naturales que tienen las bacterias, ¿ok? Y para que se den una idea, o sea, el grupo de las enterobacterias es grande y cada subgrupo tiene su propia, o sea, cada tipo de bacteria tiene su propia resistencia natural, ¿ok? Entonces, por eso les estoy mencionando que este simplemente es un esquema general para que tengan una idea, ¿ok? Bien, pero lo que tienen que recordar es que principalmente las bacterias, por ejemplo, la E. coli, la Shigella, la Salmonella, el Proteus, ¿ok? De manera natural son sensibles a todo, ¿ok? Pero en el caso de la E. coli y la Shigella, ellos tienen algunas enzimas que están reprimidas. Entonces, claro, si bien de manera natural podrías pensar, ah, ya, bueno, no, no hay problema, le meto cualquier cosa y la destruyo, de repente estas enzimas reprimidas pueden hiperproducirse y al hiperproducirse generan las bleas, una beta-lactamasa de espectro ampliado. Entonces, claro, una E. coli que normalmente, digamos, si tuviera una penicilinasa, apenas podría sobrevivir a una penicilina y una mini penicilina, porque dijimos que pueden acabar, ¿no? Las penicilinasas acaban con las penicilinas. ¿Okay? De repente, al obtener esta hiperexpresión, de pasar una penicilinasa normal a una hiperexpresada, entonces su espectro pasa de resistir estas dos penicilinas de primera y segunda generación a de repente, ¡fua!, llegar hasta las cefalosporinas de segunda generación. O sea, de repente se vuelven mucho más poderosas. ¿Ok? Entonces, eso. Bien, entonces vamos a hablar ahora sí un poquito de cada patrón de resistencia.
No voy a profundizar tanto en qué cosa tiene qué, porque nuevamente nos podemos quedar aquí media hora solo hablando del grupo de las enterobacterias, pero lo importante recordar es que existen estas cuatro aquí, E. coli, Shigella, Salmonella y Proteus, como dije antes, tienen un patrón de sensibilidad general al inicio, ¿ok? Hay algunas otras, como la Klebsiella, que naturalmente ya tienen una penicilinasa expresada, entonces así sin hacerle nada, así de manera natural, ya tiene una resistencia contra las penicilinas de primera y segunda generación. ¿Ok? Y luego hay otras, como la Citrobacter o la Enterobacter, que nuevamente la Enterobacter es una bacteria dentro del grupo de las enterobacterias, no vayan a pensar que son lo mismo. Entonces las Enterobacter y la Serratia tienen una AMC inducible de manera natural. Entonces, claro, esta AMC está inducida, está, digamos, expresada y ya, o sea, sí, de manera natural, sin tocarle nada, ya tiene una resistencia hasta cefoxitin, o sea, resiste aminopenicilinas, resiste cefalosporinas de primera, segunda generación. Cefoxitin es una cefalosporina de tercera, entonces como que tiene una muy buena cantidad de resistencias así de manera natural. ¿Okay? Y si yo la expreso, porque es una AMC inducible, entonces su inducción llega hasta las cefalosporinas de tercera, a todas las cefalosporinas de tercera. Entonces de repente se vuelven más complicadas de manejar. ¿Okay? Así como les dije antes, también están las IRT, que generalmente están para la Klebsiella, la Salmonella, el E. coli, el Proteus y la Shigella, ¿okay? Que les ayuda a destruir a estas, o sea, les ayuda a, digamos, sobrepasar a los inhibidores, a los bactanes, ¿no? A los tazobactam o a los ácido clavulámico. Bien, y aquí está representada, ¿no? Por ejemplo, tenemos una blea que es la penicilinasa, pero claro, generalmente una penicilinasa no es capaz de destruir a un inhibidor de beta-lactámicos. Entonces, por eso aparecen aquí las marcas negritas de que es susceptible, ¿no? Pero, o sea, a pesar de que es susceptible a estos, sigue llegando su, digamos, espectro hasta las cefalosporinas. Entonces, las IRT sí son capaces de bloquear esto, o sea, sí son capaces de bloquear a los inhibidores y por eso tienen una resistencia aquí bien chévere. Entonces, esta es la parte de inducción que les comenté. Y luego llegamos a las últimas tres, ¿ok? Entonces, así como les dije que el AMC puede llegar a inducirse, esta AMC también puede hiperexpresarse. Como ven, o sea, de repente pasó de una inducción buena hasta cefalosporina de tercera, ¿no? Que se despertó a hiperexpresarse y de repente multiplicarse. Y, o sea, llega fácilmente a todo. O sea, no tiene que, o sea, hay algunas, perdón, no tiene que, digamos, esperar a que le lleguen directamente algunas fármacos para inducir, sino que directamente ya está en una fase alta porque está hiperproducida. ¿Ok? Entonces, eso, o sea, que les quede claro. En el caso de la inducción, teníamos una AMC que estaba, digamos, no dormida, o sea, ligeramente reprimida o se estaba induciendo de manera leve, constitutiva, y de repente por la presión de selección se despertó y aumentó. Pero luego tenemos otras AMC que ya están hiperproducidas, que de manera natural sus genes ya están haciendo que se produzcan muchas AMC. Entonces, no necesita esta presión de selección para de frente ya tener un alto nivel de resistencia. Luego están las BLES, que también, si se dan cuenta, cubren hasta cefalosporinas de cuarta. Algunas AMC llegan hasta las cefalosporinas de cuarta, pero eso depende un poco más de la cepa bacteriana, ¿ok? Y la principal diferencia entre las dos es que la BLE no es capaz de, o sea, si bien en algunos casos, como el pipetazo, sí llega a ser resistente a este, o sea, la BLE sí llega a resistir al pipetazo, generalmente los inhibidores le llegan a ganar a la BLE, entonces eso. No todas las BLE, hay algunas, como les digo, esto es un poco confuso en el sentido de que, o sea, si bien este es el patrón clásico que les estoy mostrando aquí, siempre hay pequeñas excepciones dependiendo de cada cepa. Pero es importante recordar eso, que de manera general, de manera clásica, las BES suelen llegar hasta una resistencia de cefalosporinas de cuarta generación, pero no suelen tener, o sea, no suelen resistir ni al cefoxitin ni a los inhibidores. Ok. Y finalmente tenemos la carbapenemasa, que es lo que más nos asusta porque ya directamente todos los metalactámicos son consumidos. Como que todo ya, nada. O sea, todo esto ya. Por ejemplo, las KPCs, las clepsielas que producen estas, o sea, las clepsielas resistentes a carbapenemasas. Entonces, tienen esta resistencia completa a todo el grupo de frente. ¿Ok? Un dato importante de mencionar tal vez es que existen varios tipos de carbapenemasa. La más conocida es la KPC, como les dije. Pero por ser KPC, o sea, por ser Klebsiella, o sea, si fuera una carbapenemasa de Klebsiella, no significa que no esté en otras. O sea, se le llama KPC porque originalmente fue descubierta en una Klebsiella, pero se puede encontrar en muchos otros tipos de bacterias, no necesariamente solo en Klebsiellas. Entonces, ahí, manténgalo. O sea, no es raro decir como que, tengo una pseudomona y tiene una KPC, como que ahí. Ok.
Listo. Sé que esto es un poquito confuso porque traté de dar un esquema así un poco más práctico. Nuevamente, si quieren que se profundice más y explicar cómo funciona cada cosa y por qué la resistencia funciona aquí y no allá y todo eso y cómo ver los patrones, podemos hacerlo, pero no lo vamos a cubrir ahorita en este video. Bien. Sí. Y vamos a cerrar ya con estos patrones con la pseudomona. ¿Ok? Bien. Si alguna vez se han preguntado por qué la pseudomona es tan difícil de tratar, o si no lo sabían, bueno, la pseudomona es muy difícil de tratar en el sentido de que tenemos hasta familias de antibióticos llamados los antipseudomónicos, que se centran principalmente en destruir pseudomonas. Entonces, claro, o sea, es un problema manejarlas. Ya, y eso es por la gran cantidad de resistencias que tienen. ¿Ok? Es enorme. Ok, entonces, un segundo. Ya, tenía miedo que no estuviera grabando. Ok, listo. Entonces, continuemos. Bien. Las resistencias naturales. ¿Qué pasa con esto? Bien. De manera natural, tenemos tres grandes mecanismos de resistencias. Ya en la pseudomona, sí, de manera basic, en cualquier pseudomona wild type que nosotros encontremos en su estado más salvaje, ya tiene estas resistencias. Entonces, para empezar, tiene una membrana externa de baja permeabilidad. Ya, eso significa que tiene muy pocas porinas. ¿Ok? Las proteínas de las porinas son las OPR, para que no se pierda. Bien, entonces, claro, tiene pocas porinas. Se dice que por cada 10 porinas que tenga una E. coli, la pseudomona tiene una. Ya, o sea, es poquísimo. Bien, entonces, pero no solo eso. Las pocas porinas que tiene generalmente tienen múltiples patrones de mutaciones. ¿Ok? Sobre todo las porinas D, F, C y E. Sobre todo la D y la F. ¿Ok? Entonces, claro, ¿qué pasa? Si tú tienes un antibiótico que entraba por la porina, como hay menos, es más difícil que entre. Y el poco antibiótico que logra entrar, de repente a veces ya ni siquiera va a poder entrar porque a lo mejor esa porina está mutada y directamente ya no deja pasar el antibiótico. Entonces, claro, es difícil poder ingresar antibiótico a la pseudomona. ¿Ok? Y esto, o sea, entonces, dependiendo de las mutaciones que tengan en las OPRs, en las porinas, pues va a modificar su patrón de resistencia. A veces puede ser a todos de manera natural, a veces solo a unos pocos, entonces varía. ¿Ok? Y cada porina tiene su propia, digamos, afinidad hacia ciertos fármacos más que a otros. ¿Ok? Por ejemplo, algunas de ellas, por ejemplo, permiten que entre el imipenem, pero no el meropenem, porque el meropenem tiene otros mecanismos de ingreso, o algunos otros permiten que entre el cefepime, pero no otros, entonces, claro, ahí varía. Ok, entonces eso, tienen porinas modificadas. El segundo mecanismo son las beta-lactamasas, que también es todo un problemón, porque claro, tú tienes AMCs constitutivas, ok, o sea, de manera natural ya tiene una AMC que ya se está expresando de manera natural, aunque en bajo grado, pero o sea, esta AMC se puede inducir. eh, y claro, o sea, esta AMC no está sola, sino que también tiene otras dos beta-lactamasas más que son diferentes, que tiene una sacilinasa y tiene otra que es una penicelinasa A. O sea, es como que eso tiene muchas beta-lactamasas de manera natural. Entonces, claro, con eso ya tenemos nuevamente otro nivel de resistencia contra los beta-lactámicos. Pero si eso no era suficiente, tenemos esta cosa de aquí que es el Efflux Mex ABOPRM. ¿Ya? No es importante que recuerden el nombre, lo importante que recuerden es que es un efflux de amplio espectro. ¿Ok? O sea, esto significa que es capaz de reconocer muchísimos tipos diferentes de estructuras de antibióticos y eliminarlos de la bacteria. ¿Ok? O sea, solo este mecanismo le da resistencia contra aminopenicilinas, penicilinas, cefalosporinas de la primera cuarta generación. Algunas de cuarta sí, algunas de cuarta no. Piperacilina, astrionam, fluoroquinolonas, fluoranfenicol, tetraciclinas y otros. ¿Ok? O sea, es brutal. ¿Ya? Aquí señalé meropenem porque digamos, es capaz de reconocer tantas fármacos debido a que debido a sus residuos, tienen residuos eh, hidrofílicos e hidrofóbicos, pero hay algunos otros fármacos que predominan residuos polares, como por ejemplo el imipenem. Entonces, claro, al imipenem, o sea, esta OPRM, perdón, este Efflux Mex ABOPRM no lo puede sacar porque no lo reconoce bien. ¿Ya? Entonces uno diría, ah, perfecto, le doy imipenem. Pero claro, si justo tenemos mala suerte y tiene una mutación en la OPRD o la OPRF y de repente ni siquiera deja que entre el imipenem, entonces tenemos resistencia doble y F. ¿Ok? O sea, por eso la pseudomona es tan complicada de manejar. Pero no queda ahí con los comerciales antiguos
Pero espera, hay más, exacto, porque también tenemos resistencia adquirida a betalactámicos, ¿ok? O sea, es brutal. O sea, esta AMC que teníamos se puede hiperproducir, ¿ya? Y estas otras betalactamasas que teníamos pueden ser, si tienes mala suerte, podrían ser KPCs o BLES o metalobetalactamasas, que son un tipo de betalactamasas. Eso entra en la clasificación, como les dije, no lo vamos a tocar ahora, pero, o sea, es brutal. Ya, y con esto obtenemos resistencia a los carbapenems, carbapenemasas. Pero también tenemos el cierre prematuro de porinas. Entonces, si alguna fármaco estaba logrando ingresar, de repente la porina se cierra y ya no deja pasar nada. Entonces, eso, tenemos nuevamente más problemas para ingresar. En este caso, generalmente afecta más al imipenem porque la OPRD es la que suele cerrarse más, entonces tenemos resistencia al imipenem. Y nuevamente, si tenemos una sobreexpresión de este efflux de amplio espectro, entonces, claro, también vamos a tener esta resistencia al meropenem. Entonces, tenemos múltiples resistencias contra betalactámicos. Y también tenemos otras resistencias contra algunos otros, porque no contentos con un único efflux, también tenemos otro efflux llamado el MEX-XY, que, ok, aquí lo puse doble, pero en realidad hay otro mecanismo que utiliza otro tipo de enzimas, pero ayuda a la resistencia a aminoglicósidos. Y también tenemos aquí, a través de la alteración de la permeabilidad para fármacos, o sea, o cambiamos cosas en la membrana, más efflux, más alteraciones de la diana, generamos también resistencia a las fluoroquinolonas. Okay, o sea, es complicado de manejar. Ok, todas estas resistencias son las que otorgan que por fin la pseudomonas sea tan complicada de manejar y genere tantos problemas y tantos dolores de cabeza. Ok, listo. Bien, como les dije, solo toqué los patrones de resistencia más importantes para que así también, si alguno quiere aprender a leer antibiogramas, sea mucho más fácil que puedan agarrarlo a partir de lo que les estuve comentando. Ok, pero que tengan una idea de que también existen otros patrones para cocos gram positivos. En general, los patrones para cocos gram positivos suelen estar abarcados dentro de Pseudomonas y Streptococcus pneumonidae, okay, o sea, perdón, dentro de Staphylococcus y dentro de Streptococcus pneumonidae. O sea, sí, los patrones suelen estar dentro, el Piógenes, el Epidermidis, etcétera. Pero tienen ligeras variaciones que son importantes de mencionar, pero eso, el video quedaría muy largo. Y los Acinetobacter también son importantes porque, o sea, son un coco gran negativo que tiene una AMC. Ya, o sea, generalmente las que tienen las AMC suelen ser bacilos, pero este es como que bacilos o cocobacilos, pero este es un coco gram negativo que tiene esto. Entonces, claro, es un problemón también manejarlo y eso es interesante y tiene su propio patrón especial. Y, o sea, no se queda solo en lo que mencioné, hay patrones para Serratia, hay patrones para otro tipo de bacterias. Es bastante grande, pero es bastante interesante también. Entonces, eso. Aquí les dejo una tablita con los principales tipos de resistencia que hay por los que no llegué a tocar durante el video. Y estas son mis referencias. Espero que les haya gustado y gracias a todos.